Bien, muy buenas noches con todas las personas que ya se están uniendo a este onceavo webinar gratuito de enfoque laboral que está diseñado este espacio para poder compartir algo sobre derecho laboral público. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre el procedimiento administrativo disciplinario a docentes universitarios, un tema que no es muy tocado, por no decir que es extrañamente tocado, ¿no? Usualmente no se ven eventos académicos sobre esta temática. Y bueno, justamente el día de hoy hemos convocado a un especialista para que pueda desarrollar ese tema, que si bien no es muy tocado, es un tema muy interesante para las personas que se desempeñan en este campo y para las personas que tienen esta inclinación al derecho administrativo disciplinario. Muy buenas noches con todas las personas que ya se están uniendo. Mi nombre es José Luis Jara Bautista, director académico de Enfoque Laboral. Así es que les doy la más cordial bienvenida a nuestro onceavo webinar gratuito titulado Procedimiento Administrativo Disciplinario contra Docentes Universitarios, análisis en el marco de la ley universitaria, la ley 30.220. El día de hoy contamos con un especialista, el doctor Paul Yancés Zamudio, que ya está entre nosotros. El doctor Paul Yancés Zamudio es abogado por la Universidad Continental, candidato a maestro por la Universidad Peruana de los Andes, especialista en Derecho Laboral Empresarial por la Universidad de San, especialista en Derechos Humanos por la Fundación Henry Dunant para América Latina. Ha sido jefe de racionalización y recursos humanos en la Universidad Nacional del centro del Perú, y qué gusto, doctor Zamudio, que nos acompañe en este espacio de enfoque laboral para desarrollar este importante tema. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado doctor. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando desde la plataforma, pues vía Zoom, y seguramente los que se irán uniendo en la transmisión de Facebook. Un agradecimiento definitivamente especial por la tribuna en enfoque laboral y al doctor José Jara, extenderle mi más grato agradecimiento. Pues bien, al punto sería iniciar el tema de hoy, que muy bien lo ha enmarcado el doctor Jara. Efectivamente no es muy trabajado en nuestro país y no es muy ahondado o abordado. Es más, ustedes advertirán en una búsqueda rápida de internet que la mayor cantidad de libros sobre el tema de universidades radica puntualmente historia de las universidades en el Perú. También encontrarán libros sobre autonomía universitaria, gestión pública en universidades, pero el tratamiento jurídico o el tratamiento normativo de la ley universitaria, de esta nueva, ya no tan nueva, ley universitaria 30.220, no tiene una profundización normativa. Es más, no encontrarán en nuestro territorio nacional un libro que comente
a profundidad cada uno de los artículos de esta ley universitaria. Una ley universitaria que ha sido impulsada definitivamente por universidades nacionales, principalmente en nuestro país. Y así es, y este tema se tiene que enmarcar de la siguiente forma, y sin salir siempre de la dinámica que es característica de enfoque laboral. Enmarcándolo desde el derecho laboral público, la ley universitaria, desde una perspectiva de derecho laboral, tiene que ser ubicada, si bien es cierto, en el sistema de gestión de recursos humanos, como un régimen especial. Nosotros sabemos que tenemos dos regímenes generales en el sector público, ¿no? Ya muchas veces abordado en enfoque laboral, y rápidamente, si recorremos ese camino, tendremos el régimen de la actividad privada, regulado por el Decreto Legislativo 728, el régimen general regulado por el Decreto Legislativo 276, el régimen especial CAS, que tiene una regulación muy creativa, por decirlo de alguna manera, en nuestro país, y tenemos la ley 30.057, la ley del servicio civil. Justamente en esta ley se especifica, se detalla cuáles son los regímenes especiales. Entre ellos vamos a encontrar el régimen de la ley universitaria, la ley 30.220. Y como toda ley, nosotros nos enfocaremos únicamente en lo concerniente a la regulación específica a las universidades nacionales. ¿Por qué? Cuando uno tiene una naturaleza excepcional, la universidad tiene fines de poder formar profesionales de alto nivel académico que sirvan para el desarrollo de nuestra sociedad en las diversas áreas de conocimiento, representado normalmente por facultades. Sin embargo, si bien es cierto el núcleo o el corazón de una universidad es el elemento académico, no hay que perder de vista que también está condicionado a que exista personal administrativo que pueda darle soporte a los fines de la universidad. En ese sentido, nosotros tendremos que delimitar que en toda universidad pública van a existir dos regímenes, hasta tres, como los que les detallaré a continuación. Tendremos para personal no docente, como los denomina la ley universitaria, que en otro contexto sería personal administrativo, regulado por el Decreto Legislativo 276. También tendremos personal contratado bajo los alcances del Decreto Legislativo 1057 o 1057. Y puntualmente, la ley universitaria, al ser ley especial, regulará las relaciones laborales entre los docentes universitarios y cada universidad bajo los alcances de la ley 3220. La ley 3220 será entonces así el marco general que regula una relación jurídico-laboral entre los docentes universitarios y cada una de las universidades dentro de nuestro territorio nacional. Como esto es así, y la regulación es variopinta en el tema de las universidades, siempre me gusta detallar, porque quienes hemos trabajado en universidades públicas sabemos que hay muchos vacíos y muchas lagunas, y esto se debe a que la ley universitaria hoy tiene una regulación mucho más abierta para dar rienda dentro de un marco constitucional a la autonomía universitaria. Y esta autonomía universitaria, muchas veces mal entendida, busca, entre otros fines, suplir justamente a través de regímenes especiales como el régimen de gobierno, normativo, económico y administrativo, la posibilidad de llenar esos vacíos normativos. Entonces, sí, siempre me gusta que para esto
sobre todo para los que tenemos que buscar asesoría en cuanto a problemas de interpretación normativa, pudiese tener la ley universitaria, debemos entender un elemento muy importante. Al margen de lo determinable que pueda ser el concepto de autonomía universitaria, nosotros tenemos que saber que nos regulamos dentro de un marco. Y este marco normativo se denomina ordenamiento jurídico. Y este ordenamiento jurídico tiene tres características fundamentales. Tiene que ser único. Tiene que haber unidad en el ordenamiento jurídico. ¿Y nuestro ordenamiento jurídico o el ordenamiento jurídico peruano tiene unidad? Y la respuesta es sí, porque pese a la diversidad de normas que se puedan emitir, siempre nos vamos a regir bajo una única norma, que es la Constitución. Todas las interpretaciones, todo tienen que servir para desarrollar los fines que se encuentran en nuestra Constitución. Esta diversidad de normas, sin embargo, debe estar correlacionada con la segunda característica de nuestro ordenamiento jurídico, que tiene que ser coherente. Pero eso no quiere decir que no exista conflicto entre las leyes, ¿no? Muchas veces en la administración pública tenemos que decidir qué norma aplicar. Y nuestro ordenamiento jurídico por ese hecho será incoherente. No, nuestro ordenamiento es coherente porque nos brinda las herramientas para poder solucionar este conflicto o antinomias, conflicto de reglas, como son, por ejemplo, el principio de jerarquía. Yo tengo un conflicto de normas, elegiré la norma superior frente a la norma inferior, de menor jerarquía. Principio de temporalidad. Hasta cierto momento estaba regulado de esta manera, pero se emitió una ley posterior que regula esa situación. Por lo tanto, yo tengo que elegir la norma posterior. Y por último, tendremos el principio de generalidad, de especialidad. El principio de especialidad. Es decir, yo procuraré solucionar los conflictos de normas porque hay una norma especial que regula justamente el caso concreto. Por último, tendremos la característica de este ordenamiento jurídico signado como plenitud. ¿Qué implica que nuestro ordenamiento jurídico sea pleno? Implica que pese a que existan vacíos, lagunas en la regulación, porque el derecho no puede regular cada situación jurídica que se nos presente, debemos entender de que existe la hermenéutica jurídica. Es decir, nosotros contamos con diversos métodos de interpretación que nos permitan llenar ese vacío. ¿Dónde nosotros encontramos toda esta teoría? Esta teoría ha sido muy bien desarrollada en el libro Teoría General del Derecho de uno de mis filósofos favoritos, que es el abogado politólogo Norberto Bobbio. Él fue pues nacido en Italia, hijo de un padre cirujano y de una madre aristocrática. Si quisiéramos ahondar un poco más en el tema, podríamos revisar ese libro. Nosotros, al momento de priorizar este tema de enfocarnos dentro de lo que es materia de exposición, tendremos en esta última característica de nuestro ordenamiento jurídico que existen, entre otros métodos de interpretación, la interpretación analógica y una interpretación extensiva. Nuestro tema, que es el procedimiento administrativo disciplinario del docente universitario, ya debemos cerrar filas y decir, no admite para solucionar algún vacío o laguna la interpretación analógica ni la interpretación extensiva. Esto, como veremos más adelante, en estricto cumplimiento del principio de legalidad y tipicidad. Entonces, siendo así, me permito compartir unas PPTs que me he permitido elaborar para que esta conversación que tengamos sea mucho más dinámica y estructurada. Entonces, voy a compartir las diapositivas que había preparado.
Bien, vamos a entrar entonces al tema puntual. Procedimiento administrativo disciplinario del docente universitario. Una interpretación literal del título de la charla de hoy nos impone, ¿no?, la necesidad de delimitar algunas palabras claves del mismo título. Hablamos de procedimiento, tenemos que tener que significaría el conjunto de etapas, fases que tienen que terminar de cierta manera. Administrativo, tenemos que ubicarlo en el marco del sector público. El término disciplinario se estará muy relacionado a la potestad sancionadora de la administración pública, que si bien es cierto no está reconocida en la Constitución, sí ha sido desarrollada ampliamente por el Tribunal Constitucional. Y si lo delimitamos aún más, hablaremos hoy día del procedimiento administrativo disciplinario del docente universitario, es decir, en universidades públicas. Ya les había presentado, él es del quien yo les hablaba, el doctor Norberto Bobbio, quien nos da unas características ya mencionadas del ordenamiento jurídico. Vamos a ver, un tema preliminar e interesante es cómo ha sido regulada en nuestras constituciones a las universidades públicas. La Constitución de 1979 reguló en el artículo 31 una definición respecto a la regulación o al marco normativo de la educación universitaria. En este sentido, nosotros podemos ver que se daba prioridad a la investigación científica y tecnológica y a la formación profesional. Y en este punto solamente la Constitución reconocía 3 regímenes de su autonomía universitaria, que vendría a ser el régimen académico, normativo y administrativo. Todo esto menciona la Constitución dentro de la ley. Esta definición cambia considerablemente en la Constitución del 93. El artículo 18 sanciona que la educación universitaria tiene como fines la formación profesional. La investigación queda en segundo término. Continúa la difusión cultural, la creación intelectual y artística y la investigación científica y tecnológica. Si bien es cierto, se reconoce la libertad de cátedra, también debemos mencionar que se amplían los regímenes a 5. La autonomía universitaria, desde la Constitución del 93, reconoce a las universidades 5 regímenes que delimitan su autonomía universitaria. Tendremos el régimen normativo, el régimen de gobierno, el régimen académico, el régimen administrativo y el régimen económico. Estos 5 regímenes se tienen que enmarcar siempre dentro de los límites de nuestro ordenamiento jurídico y lo que la Constitución y la ley mandan. Y esto, justamente en la lectura a continuación de la Constitución, se detalla. Las universidades se rigen por sus propios estatutos. Sí, tienen autonomía. En estos 5 aspectos sí, pero en el marco de la Constitución y de las leyes. ¿Qué pasa? Si esto es así y lo que la Constitución manda, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido en nuestro ordenamiento jurídico? Veamos. La anterior ley universitaria, la ley 23733, que fue publicada en un primer momento en el 83, es puntualmente el 17 de diciembre, tuvo que publicarse por segunda vez en el 84, el 18 de enero del 84. ¿Por qué? Porque habían demasiados errores tipográficos. Pero ¿qué decía el artículo 1 objeto de la ley universitaria anterior, hoy derogada? Las universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados, que se dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión. Entonces, se tenía hasta aquí
una delimitación de lo que debería ser los fines de la educación universitaria. Esto cambia con la ley universitaria publicada el 9 de julio del 2014, que implica una reforma estructural, una reforma funcional, la creación de la SUNEDU, la creación de la supervisión, la eliminación de la Asamblea Nacional de Rectores, y la ley universitaria diseña una finalidad o el objeto de la ley en la vigente ley universitaria, es que se norma no solamente la creación, funcionamiento y supervisión, cierre de universidades, sino que aquí hay un tema fundamental. Se determina y se detalla que el Ministerio de Educación será el ente rector de la política de aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria. Nosotros sabemos que en los sistemas administrativos cada uno tiene su ente rector, ¿no? Si nos ubicamos en el sistema de gestión de recursos humanos, nuestro ente rector será servir. Si nos ubicamos en el sistema administrativo presupuestal, nuestro ente rector será el MEF, y así sucesivamente, de control a Contraloría. Entonces, en la redacción de la primigenia ley, se detalla, se precisa que el Ministerio de Educación es el ente rector. Esto no fue de mucha algarabía para muchas universidades nacionales, con mucho poder, con mucha historia en nuestro país, y se dan las principales modificaciones a la ley universitaria. Con la ley 31.520, con la ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, entre otras cosas, ustedes advertirán, mientras voy dando la explicación, que en la redacción de su artículo 1, objeto de la ley, ya no van a ubicar que el Ministerio de Educación sea el ente rector. Por lo tanto, las universidades públicas, para la consecución, para la prosecución, para conseguir los fines de calidad universitaria, no tendrán así, pues, como ente rector al Ministerio de Educación. Una segunda reforma importante en la ley 30.220 es la ley 31.542, que modifica el artículo 84 de la ley. ¿Y qué menciona, qué regula esta ley? Que dispone eliminar el límite de edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria. Si uno quiere revisar la exposición de motivos de por qué nace esta ley, en un primer momento yo creí que era porque el Perú había ratificado en 2021 la Convención Internacional de los Derechos de la Persona Mayor, donde se establece que existe un término, ¿no?, que los estados deben respetar y asegurar la igualdad de oportunidades y condiciones para las personas mayores a 65 años. Y en este supuesto, una causal de discriminación estructural es ponerle límites por cuestión de la edad a todas aquellas labores que se realicen dentro del Estado que ratifique esta norma. Pero ese no fue en la exposición de motivos el motivo por el cual se modifica esta ley. Esta ley tiene, entre otros, un análisis de costo-beneficio, de que se entiende de que la persona que ha adquirido una cantidad de conocimientos a lo largo de la experiencia y de haber caminado por la faz de la tierra, debe volcar nuestros conocimientos a las nuevas generaciones. Y entonces el artículo 84, que no solamente modifica la ley, sino la Constitución, menciona de que para los docentes universitarios no hay límite de edad para el ingreso ni el cese en el ejercicio de la docencia universitaria, ¿no? Esto tiene implicaciones directas respecto a las formas de contratación o nombramiento de un docente universitario. Actualmente tenemos docentes universitarios que habían sido cesados y que buscan, a través de esta ley, su reinserción en la ley, en el régimen especial del docente universitario bajo los alcances de la ley 3220. ¿Qué pasa después de que entra en vigencia la ley universitaria? Se somete a un control de constitucionalidad y el Tribunal Constitucional sentencia el 10 de noviembre del 2015 que el servicio de educación es un servicio público. Aquí acoto, y deben saber ustedes que
el docente universitario ejerce una función pública porque imparte un servicio público. ¿Ok? El servicio público puede ser a través de educación, está regulado, está prestado por universidades públicas y por universidades privadas con la supervisión del Estado. Y analiza justamente si la autonomía universitaria había sido vulnerada por la creación o no de la SUNEDU, y analiza, entre otras muchas sentencias del Tribunal Constitucional, el control de políticas públicas a través de la creación o la dación de la ley universitaria. ¿Por qué? Porque las universidades mencionaban, si tú creas a un ente rector, a un ente supervisor como es la SUNEDU, estás coaccionando, estás coactando mi autonomía universitaria. Y para decir, el Tribunal Constitucional, para sancionar que esta ley es constitucional, en el fundamento 44 analiza cuáles son las dimensiones, alcances de la autonomía universitaria y en considerando siguientes por qué esta no ha sido vulnerada. Y en cuanto a estos 5 regímenes normativos, hemos precisado las ideas clave. En el régimen normativo, lo importante será la creación de normas internas, ya sea estatutos y reglamentos. Y esto es muy importante, porque cuando nosotros tengamos una discusión, una zona gris al momento de abordar las normas o las reglas sobre el procedimiento administrativo disciplinario del docente universitario, y querramos acudir a la SUNEDU por opinión técnica, veremos que el 98% de las opiniones reconocen la autonomía normativa y solamente dan directrices generales sobre normas como la Ley de Procedimiento Administrativo General, como la Ley del Servicio Civil, que de aplicación supletoria pueden servir de guía, pero no se anima, justamente respetando el principio de autonomía universitaria, a dar unos lineamientos precisos, claros, plazos, delimitantes, que nos permitan identificar reglas claras en el procedimiento administrativo disciplinario de los docentes universitarios. En cuanto a la política o al régimen de gobierno, la universidad tendrá la potestad de estructurar, organizar y conducir por sí misma la institución universitaria. El régimen académico, que es el corazón de la universidad, estará enmarcado en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La autonomía administrativa será para aplicar o ejecutar de la mejor manera los sistemas administrativos regulados por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y mejorar la calidad al momento de prestar los servicios educativos a través de la universidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el régimen económico le da esta potestad de administrar y disponer de su patrimonio institucional. Entonces, una vez delimitado a través del Tribunal Constitucional que la SUNEDU no es un ente que coacta o afecta la autonomía universitaria, es de que se reconoce la constitucionalidad de la ley. Si esto es así, ponemos a vuestra lectura una propuesta de estructura básica de la universidad. Aquí sí tenemos que hacer un paréntesis. Mientras estaba vigente el Ministerio de Educación, a través de la resolución ministerial 588-2019 Minedu, se le propuso a las universidades que regularan dentro de su reglamento de organización y funciones la estructura de las universidades públicas bajo estos niveles de estructura orgánica. Para efectos de la exposición de hoy, tendremos que darle mayor énfasis a los recuadros que se encuentran en plomo, porque empezaremos viendo que el principal órgano y el máximo órgano político y de gobierno de toda universidad pública es la Asamblea Universitaria. Seguidamente ustedes podrán ver que en línea vertical se encuentra el Consejo Universitario. El Consejo Universitario no será otro que la máxima autoridad administrativa en una universidad pública.
El de rectorado, o el rector, va a ser el titular del pliego, que viene acompañado por dos vicerrectorados, un vicerrectorado académico y un vicerrectorado de investigación. La estructura que viene a continuación varía de acuerdo a la universidad en la que nosotros nos encontremos. Y si seguimos la línea vertical, veremos que existe el consejo de facultad, el decanato, y el decanato tendrá 4 unidades orgánicas: la escuela profesional, el departamento académico, la unidad de investigación y la unidad de posgrado. Esta pequeña estructura vertical nos va a ayudar al momento de determinar cuáles son los órganos competentes para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario de los docentes universitarios. Y adelantaremos que existen 3 procedimientos: el procedimiento sancionador, el procedimiento disciplinario del artículo 89 y siguientes de la ley universitaria, el procedimiento sancionador disciplinario del artículo 75 de la ley universitaria, y un procedimiento especial a propósito de la ley de prevención y sanción del hostigamiento sexual. Entendemos así que en toda universidad pública existirá un organigrama dividido en 3 procedimientos, cada uno con sus particularidades y cada uno con el marco legal regulado. Para adentrarnos a estos 3 procedimientos que se dan en toda universidad pública, o deberían estar regulados en toda universidad pública, necesitamos precisar algunas cuestiones. Debemos tener claro lo que significa en el marco de un procedimiento sancionador, en este caso disciplinario, qué significa tener presente el principio de legalidad, el de tipicidad, y cómo estos se engarzan al momento de poderle dar legitimidad y validez a un procedimiento administrativo disciplinario. El principio de legalidad no es otra cosa que la potestad que se le otorga legalmente a la administración pública para poder sancionar. Y el subprincipio de tipicidad será la herramienta por la cual yo le voy a decir al administrado cuáles son las reglas de juego que, si quebranta, es pasible de una sanción. Es decir, en la tipicidad, mínimamente yo le debo comunicar, o el administrado tiene que tener, en este caso el docente universitario, la posibilidad de identificar la norma que, si se es infringida, ocasionará una sanción. En este sentido, en el expediente 10/2022, acción de inconstitucionalidad analizado por el Tribunal Constitucional, menciona que la tipicidad impone 3 exigencias principales. Para sancionar, sea el procedimiento sancionador que sea, puede ser disciplinario, el de la Contraloría, en municipalidades, gobierno regional, gobierno nacional, siempre será necesario contar con la existencia de una ley escrita. Es decir, yo tengo que identificar en algún reglamento, estatuto, ley, norma, de forma escrita, cuál es la conducta típica que, al ser realizada, me pueda ocasionar ser pasible de una sanción. Adicionalmente, esta ley tiene que ser anterior, es decir, puede estar escrita, pero se me tiene que sancionar por una regulación previa. Yo, antes de cometer la falta, debo tomar conocimiento de que esa conducta es sancionable. Y ley cierta, el principio o el subprincipio de la ley cierta, implica que yo debo tener, por lo menos a nivel indiciario mínimo, claridad en la descripción típica de la falta que yo puedo cometer, para saber mínimamente, con un grado mínimo de inteligibilidad, que si cometo esa falta voy a ser pasible de esa sanción. Pero lo debo analizar, lo debo saber con al momento de analizar la norma, esta debe ser clara para mí
y yo debo de interpretar de esa lectura que puedo ser pasible de una sanción. Puntualmente, procedimiento administrativo disciplinario a régimen docente. ¿Qué debo saber? Debo tener claro 3 normas. Debo tener presente la ley 30057. ¿Por qué? Porque en la primera disposición complementaria final, ¿qué menciona? Que esta ley se aplicará de forma supletoria al régimen especial de carreras especiales. En este caso, régimen docente universitario. ¿Por qué es importante esto? Y aquí un paréntesis, ¿no? De la lectura de este primer recuadro, deberemos precisar la supletoriedad de la norma. ¿Y qué significa esto? Que para suplir a través de la ley 30057 yo tengo que tener una regulación mínima. O sea, no puede estar vacío al 100%. Yo debo tener una regulación mínima que me permita suplir el vacío de eficiencia con plazos, entre otras cosas. No puede ser un vacío total, una falta de regulación al 100% en la universidad pública, hecho que me impediría aplicar de forma supletoria. La supletoriedad en el régimen del docente universitario no puede ser entendida como el traslado de las reglas del régimen general sin una mínima regulación en el régimen especial del docente universitario. La otra norma que tendremos que analizar será la ley 30220. Y en la ley 30220, regulado por el artículo 89 y siguientes, cuando el docente universitario en este proceso de enseñanza-aprendizaje comete una falta referida al ejercicio de la función docente, va a ser pasible de una sanción. Pero esta estructura tiene sus particularidades. Cuando nosotros analizamos el régimen general de la ley 30057, aquí en muchos webinars también ustedes han podido ver cuáles son las funciones de la Secretaría Técnica, cuáles son las funciones del órgano instructor, del órgano sancionador, las competencias del Tribunal del Servicio Civil, los precedentes vinculantes, el precedente en cuanto a todo este diseño del procedimiento administrativo disciplinario. Esto va a diferir del régimen especial. Por ejemplo, no vamos a tener la figura de la Secretaría Técnica. Solamente tendremos órgano sancionador, órgano instructor, en cuanto se refiera a las faltas reguladas por el artículo 89 y 75 de la ley universitaria. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos artículos? El artículo 89 regulará las faltas cometidas y las sanciones pasibles de los que los docentes pueden ser materia de un proceso administrativo disciplinario en el ejercicio de la función docente en el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero el artículo 75 será respecto a infracciones por cuestiones éticas en las cuales estén inmersos los docentes universitarios. Y en este segundo apartado de cuestiones éticas, tampoco advertiremos una secretaría técnica, más sí un órgano instructor y un órgano sancionador, dividido en instancias de gobierno diferentes, en aplicación al principio de imparcialidad del procedimiento sancionador. Recordemos que con la modificación del procedimiento administrativo sancionador se nos impone la obligación de que órgano instructor y órgano sancionador no recaigan en la misma persona, porque esto afectaría el debido procedimiento, garantía constitucional que nos permite asimismo el ejercicio de otros derechos, como el derecho de defensa, a ser escuchado en la audiencia, presentar medios probatorios que no le genere al nuestro persecutor per se la posibilidad de absolvernos o no y ver este procedimiento de una forma objetiva. Si bien es cierto, no tendremos secretaría técnica, el órgano instructor estará al mando del Tribunal de Honor, el órgano sancionador del Consejo Universitario.
En cuanto a lo regulado por el artículo 89, el órgano instructor será el decano y el órgano sancionador el Consejo de Facultad. Un procedimiento especial que se tiene que analizar desde lo regulado por la ley 3220 es adicionalmente una interpretación sistemática con la ley de hostigamiento sexual y su reglamento. ¿Por qué? Porque aquí aplica lo que ya les había mencionado. Si bien es cierto, tenemos un régimen especial que tiene una estructura de sanción, tenemos una ley especial que regula la falta específica del hostigamiento sexual y todo su procedimiento, determinación de órganos, plazos, impugnación y en general el diseño de todo el procedimiento lo vamos a encontrar en su ley especial, la ley 27.942. Aquí aplicaremos el principio de especialidad. Si bien es cierto, no encontraremos una secretaría técnica, sí encontramos en el artículo 48 del reglamento una secretaría de instrucción que se encarga de toda la compilación y de realizar actos de investigación que nos permitan aperturar o no un procedimiento administrativo disciplinario contra un docente que esté incurso en la causal de hostigamiento sexual. Esta misma Secretaría Técnica hará las veces de órgano instructor si decide aperturar el procedimiento y se derivará al órgano sancionador, en este caso configurado por la comisión disciplinaria. Igual en el mismo artículo 48 del reglamento se define cuáles sus competencias. En cuanto a la impugnación, en el régimen general de la 30057, el competente será el Tribunal del Servicio Civil. En cuanto a régimen especial, regulado por el artículo 89 y siguientes, cuando el docente universitario quiera impugnar la sanción que se le ha impuesto, se derivará al Consejo Universitario. Pero un problema causa cuando analizamos lo regulado por el artículo 75 de la ley 3220, puesto que el órgano sancionador es la máxima autoridad administrativa, el Consejo Universitario. Y ahí la pregunta, y se problematiza, si es que se tiene en este procedimiento garantizado la posibilidad de la doble instancia o de que un superior jerárquico analice esto. Si el órgano sancionador, en el caso de lo regulado por el artículo 75, es la máxima autoridad administrativa, Consejo Universitario, cabrían, desde mi punto de vista, dos posibilidades: interponer un recurso de reconsideración o interponer una nulidad de parte contra la resolución por una vulneración manifiesta de la ley, de la Constitución o del derecho. No cabría la posibilidad de interponer el recurso de apelación por dos motivos. Uno, porque tendría que ir a la asamblea universitaria, y esto generaría una carga innecesaria para el administrado, porque la naturaleza de la asamblea universitaria es de dictar las políticas de gobierno generales de la universidad, no ver casos particulares. Y recordemos que la asamblea universitaria se reúne, muchas veces regulado en los estatutos de las universidades, 2 veces al año en sesión ordinaria y en sesiones extraordinarias si es que el rector la llama, por causas debidamente justificadas. Entonces, imagínense ustedes reunir asamblea universitaria para poder sancionar o deliberar sobre la impugnación o no. Entonces, la impugnación o no de la validez o no de la sanción impuesta a un docente, ya sea un cese temporal o una destitución. Entonces, aparte de ser impráctico, la naturaleza jurídica de la asamblea universitaria no permitiría llegar a esa conclusión. Entonces, nos quedaría recurso de reconsideración y de nulidad para poder tentar ante el mismo órgano que nos impuso la sanción, en este caso Consejo Universitario, para buscar que se dé un paso atrás en cuanto a la sanción impuesta. No habría otra posibilidad. Lo contrario significaría, si no se quiere interponer estos dos recursos, este recurso y esta solicitud de nulidad, dar por agotada la vía administrativa e indefectiblemente recurrir al Poder Judicial para poder cuestionar, impugnar
en sede judicial la sanción impuesta. Este es el marco sobre el cual nosotros en toda universidad pública nos enfocaremos para poder determinar cuáles son los órganos, la norma aplicable en cuanto a los procedimientos administrativos disciplinarios referidos a los docentes universitarios. El tema más controversial no será el de regulado por la ley universitaria. El tema más controversial será la regulación de la sanción por actos de hostigamiento sexual cometidos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de hostigamiento sexual, la regulación de la ley universitaria impone que la única sanción posible será la de destitución. Y aquí la pregunta siempre será si se afecta o no el principio de proporcionalidad. Y si nosotros hacemos un recuento histórico de lo que se conoce como hostigamiento sexual antes y hoy, podremos dar respuesta a que en la actualidad se prefiere proteger desde un enfoque de género a todas aquellas personas que puedan ser víctimas del hostigamiento sexual, ya sea en una relación de jerarquía o en una relación horizontal, en el marco de una relación laboral dentro de una universidad. El concepto de hostigamiento sexual ha trascendido en su regulación normativa desde necesitar que esta conducta de hostigamiento sexual tenga que ser reiterada y no deseada y o rechazada, y se tenía que acreditar que la víctima o había rechazado de forma indubitable estos actos por parte del agresor, o en su defecto tenía que acreditar que fueran reiterados. Si bien es cierto, esta primigenia regulación del 27 de febrero del 2003 se modifica en 2009, no es hasta el 18 de septiembre del 2018 que mediante la primera disposición complementaria del decreto legislativo 1410 se define al hostigamiento sexual como una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. En estos casos, no se requerirá acreditar el rechazo ni la reiterancia de la conducta. Desde mi punto de vista, la ley lo que hace es construir una ficción legal de gravedad y gravosidad desde el concepto en sí mismo de hostigamiento sexual y así justificar sobre la condición de proporcionalidad y razonabilidad y graduación de la sanción que debe tener todo procedimiento sancionador, e impone en su esencia la gravedad o la condición o la configuración de muy grave en su naturaleza jurídica conceptual, con la finalidad de cerrar estos actos lesivos hacia las víctimas y protegerlas de alguna manera, imponiendo la sanción más gravosa de destitución como única posible en estos casos de hostigamiento sexual. Entonces, dadas las particularidades, es que hemos iniciado con este procedimiento especial de hostigamiento sexual en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de los docentes. Y esto es importante porque ya habíamos adelantado. Si bien es cierto, las normas que se tienen que tener en la mano al momento de abordar el tema que estamos hablando el día de hoy, son las mencionadas anteriormente, pero cuando hablamos de la ley de hostigamiento sexual, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables le impone a las universidades públicas en el capítulo 1 del procedimiento administrativo disciplinario que le debe seguir al docente y diseñándole la estructura, los organismos y el procedimiento, fases, plazos de la manera en que se debe regular este procedimiento. Y no muchas universidades han cumplido con esto, y recordemos que la SUNEDU tiene facultades, hoy ya debilitada definitivamente, SUNEDU tiene facultades de supervisión y tiene la posibilidad de sancionar a aquellas universidades que no cumplan con la implementación de las reglas de procedimiento para sancionar el hostigamiento sexual en las universidades.
Los artículos más importantes los ubicaremos en el reglamento de la Ley de Sanción, de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, el Decreto Supremo 014-2019 MIM, publicado el 22 de julio del 2019. El artículo es tan lesivo, el artículo es tan protector respecto a la prevención y sanción del hostigamiento sexual que define que es de aplicación al personal docente, autoridades, funcionarios y demás servidores y personal de los centros universitarios sujetos a la ley 3220, independientemente de su vínculo laboral, modalidad contractual o con estos, así como a sus estudiantes, graduados, egresados, alumnos, exalumnos. Se trata de englobar dentro de este artículo a todas las modalidades, a todas las formas de relaciones jurídicas que se puedan crear entre la universidad y alguna persona, que si se encuentra dentro de las causales de hostigamiento sexual, sancionarlo de la forma más severa. En el marco de los docentes universitarios, únicamente la posibilidad de aperturarle un procedimiento con sanción, con recomendación de sanción de destitución. Esta norma diseñará 4 fases para, de ser el caso, sancionar a un docente universitario. Y estas 4 fases, como las ven, están reguladas en el artículo 49. Tendremos así una investigación preliminar, una etapa de instrucción, una etapa resolutiva y una etapa de impugnación. Cada uno tiene un órgano que no está regulado en la ley universitaria. La Secretaría de Instrucción, que se encarga de la investigación preliminar y de la etapa de instrucción, no tiene símil en la ley universitaria, es una creación propia, específica de la Ley de Sanción y Prevención del Hostigamiento Sexual. Tal es así como la comisión disciplinaria que se encargará de imponer la sanción de destitución. Y al momento de impugnar, crean la figura del tribunal disciplinario, que tampoco tiene una regulación similar en la ley universitaria. Cuando salimos del escenario del enfoque de derechos, del enfoque de género, de la ley de sanción, de prevención y sanción del hostigamiento sexual, ya la siguiente regulación es mucho más afín, mucho más cercana a lo que se regula en la ley 30057. El artículo 89 y siguientes de la ley universitaria regulará las sanciones que se le pueden imponer al docente universitario en el ejercicio de su función docente. ¿Y qué significa ejercicio de la función docente? La dinámica o el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se encuentra inscrito, inmerso todo docente universitario. ¿Cuándo vamos a sancionar a un docente universitario de acuerdo a este procedimiento? Cuando el docente transgreda principios, artículo 5 de la ley universitaria, deberes, artículo 87, obligaciones y prohibiciones en el ejercicio de la función docente. La palabra clave para poder identificar un procedimiento de otro será hostigamiento sexual, ejercicio de la función docente y cuestiones éticas. En este caso, en el ejercicio de la función docente, tendremos ya las sanciones que son más cercanas a nuestro día a día, ¿no? Podremos ver que existe la amonestación escrita, la suspensión en el cargo hasta por 30 días sin goce de remuneraciones, el cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde 31 días hasta 12 meses y la destitución del ejercicio de la función docente. ¿Qué pasa con la amonestación verbal? Que sí está regulada en la ley 30057. No está regulada en la ley universitaria. Pero, Paul, ¿lo puedo amonestar verbalmente? Sí, creo que esté o no regulado, una llamada de atención va a ser posible por parte del superior jerárquico en la práctica, pero no está regulado como una sanción, a diferencia
de la ley 30057, ley del servicio civil, que sí la consigna como una sanción. ¿Cuáles son las implicancias jurídicas? Que yo no voy a poder acreditar que por una acumulación de amonestaciones verbales ya te impuse una amonestación escrita. Lo que sí regulará la ley universitaria es que con la acumulación de 2 amonestaciones escritas, el superior jerárquico estará en la posibilidad de suspender hasta por 30 días, es decir, de 1 a 30 días. ¿Cuáles son, en este sentido, las sanciones que sí requieren procedimiento administrativo disciplinario previo? Es decir, contar con todos los pasos y fases para llegar a lo que indefectiblemente pudiera ser una sanción. Únicamente el cese temporal y la destitución en el ejercicio de la función docente. ¿Y qué pasa con la amonestación escrita y la suspensión en el cargo? Es decir, Paul, me pueden suspender 20 días sin necesidad de un procedimiento administrativo disciplinario previo. Y la respuesta es que sí, porque así lo establece la ley universitaria. Pero ¿dónde está nuestro salvavidas? El salvavidas está justamente en la autonomía universitaria. Si la universidad implementa un reglamento que regule el procedimiento para asegurar que no existan arbitrariedades, injusticias al momento de la aplicación de estas sanciones, será necesario que las universidades implementen un procedimiento a través de sus reglamentos para imponer, en este caso, las sanciones de suspensión. Y así asegurar que no las personas o los superiores jerárquicos, abusando de su poder, puedan con discrecionalidad imponer estas sanciones. En cuanto a la gravedad de la falta o sobre la posibilidad de los órganos que intervienen, la norma, la ley, establece que es atribución del órgano de gobierno correspondiente calificar la falta o infracción atendiendo a la naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas. Sí, el problema está, y lo ratifica siempre SUNEDU en sus opiniones técnicas, que el órgano de gobierno correspondiente será el que las universidades indiquen, pero ya en cuanto a la costumbre, sabremos nosotros que todas las faltas en el ejercicio de la función docente tendrá como órgano instructor al decano, y tendrá como órgano sancionador al Consejo de Facultad, con la posibilidad de ir en revisión, menciona la ley universitaria, entiéndase, interponiendo recurso de apelación al Consejo Universitario, ¿no? Eso es lo que en realidad quiso decir la ley universitaria. ¿Qué implica la amonestación escrita en cuanto a sanción se refiere? Que se haya comprobado y calificado una acción como leve y por lo tanto es pasible de una sanción. Y aquí nuevamente, ¿no? ¿Cuál es el problema de no poder ser tan preciso en el tema de las regulaciones de los docentes universitarios? Y lo veremos más adelante con el Tribunal de Honor. Cada universidad, de acuerdo a su potestad normativa, puede delimitar no solamente los procedimientos, sino lo que entiende como falta leve, como falta no tan leve, pero como para suspenderte de lo que vendría a ser una falta grave o muy grave, que ocasionaría tu cese temporal o tu destitución. Si la amonestación escrita es una sanción a propósito de la comisión de una falta leve o calificada como leve, la suspensión en el cargo será impuesta cuando no pueda ser calificada como leve por las circunstancias de la acción u omisión, pero no te dice que es grave. Entonces existe una línea muy delgada al momento de delimitar qué es lo leve, más leve, pero no grave. Y en esa indeterminación de conceptos es donde justamente la autonomía universitaria debe ejercer activamente su potestad y poder de reglamentos. El cese temporal sí está grave, será una infracción grave o faltas consideradas como graves.
Y se entiende porque ya la suspensión en sentido jurídico laboral de la relación de trabajo, es decir, no trabajas y no te pago, y por lo tanto no estás de manera efectiva en el centro de trabajo, será de 31 días hasta 12 meses. Ahí la norma entiende que en ese contexto tenemos que aplicar una sanción por una acción o comisión de una falta calificada como grave. En cuanto a la destitución del ejercicio de la función docente, será calificado como muy grave cuando el docente en el ejercicio de su función del proceso de enseñanza y aprendizaje esté incurso en una de las causales que en la diapositiva siguiente veremos. La conclusión de esta diapositiva será que para asegurar la sanción válida se necesitará un procedimiento administrativo disciplinario únicamente en las sanciones de cese temporal y destitución. La suspensión en el cargo y la amonestación escrita será materia de regulación en cada universidad pública para asegurar un procedimiento mínimo de que garantice cuanto menos el derecho de defensa y no propicie, favorezca la arbitrariedad al momento de imponer sanciones. ¿Cuáles son las causales de sanciones para imponer el cese temporal o la destitución? Son todas estas que vemos en las diapositivas. Nótese que al momento de darle lectura a cada una de estas, vamos a poder diferenciar justamente qué es lo grave y qué es lo muy grave para determinar la sanción de cese temporal o la de destitución. Y de la lectura de todas estas causales, que no la voy a leer, están ahí mientras yo las explico, las puedan ir revisando, implicará que mediante una interpretación restrictiva yo pueda extraer con una interpretación a contrario, es decir, todo lo que no está aquí puede ser pasible de una falta leve o de una falta un poco más leve para imponer ya sea una amonestación escrita o una suspensión. ¿Cuáles son las faltas más afines o que se puedan entender mucho más rápido? En cuanto al cese temporal, abandonar el cargo injustificadamente o realizar actividades ajenas al cumplimiento de las funciones docentes sin la correspondiente autorización. Y en estos dos casos menciona, ¿no?, otra vez de forma indeterminada, que el cese temporal es impuesto por el órgano de gobierno correspondiente. Y ahí otra vez tenemos que recurrir a lo que ya mencionamos. Solamente iremos, en este caso, a los órganos de gobierno o a los órganos que se encargan del procedimiento, delimitados por el decano y el consejo de facultad. Será muy grave las faltas cometidas por docentes universitarios, y acá viene una crítica, ¿no? O sea, hay que diferenciar lo que es una situación de hecho que implica el cese del trabajador en el sistema de recursos humanos. Si yo soy sancionado con una pena dolosa, una pena por un delito doloso que yo he cometido, inmediatamente existe una consecuencia accesoria que es la inhabilitación, ¿no?, en el ejercicio de la función pública. Y la destitución, en el caso de docente universitario, implicará que cuando nosotros acreditemos que ha sido condenado por un delito doloso y en aplicación irrestricta de la ley, tendremos que abrirle un procedimiento administrativo disciplinario para poderlo destituir. Si el docente concurre a la universidad en estado de ebriedad o bajo los efectos de alguna droga, tendremos que iniciar procedimiento y lo sancionaremos con la destitución. Hay un tema muy importante que es la penúltima falta, que literalmente dice lo siguiente: por incurrir en reincidencia, ¿no? Te dicen ¿qué reincidencia? Se entiende en la reincidencia de faltas acumuladas.
la inasistencia injustificada a su función docente de 3 clases consecutivas o 5 discontinuas. Y siempre cuando tengamos una deficiencia de interpretación, de poder clarificar nuestras ideas en aplicación del principio de supletoriedad de nuestro ordenamiento jurídico, podremos recurrir a los precedentes del Tribunal del Servicio Civil de manera referencial, ya sea en su precedente vinculante de hostigamiento sexual, donde analicen que la declaración del agraviado tiene que ser aplicado bajo los alcances del acuerdo plenario 05 penal 2010, donde no tiene que haber ausencia de incredibilidad subjetiva, tiene que haber coherencia al momento de relatar los hechos y debe haber una persistencia de incriminación. Eso son principios y reglas que no están en la ley, pero son construcciones jurisprudenciales que se han venido realizando para mejor resolver los casos. ¿Y lo podemos traer a nuestro espacio y a nuestro fuero para aplicarlos? La respuesta es que sí. La respuesta es sí, para darle contenido y mejor solidez al momento de imputar faltas y seguramente para no incurrir en injusticias y tener un mejor resolver al momento de imponer una sanción. Respecto al artículo 75, que es el último procedimiento administrativo disciplinario, tenemos cuestiones preliminares que debemos desarrollar. En principio, el artículo 75 regulará la competencia del Tribunal de Honor por cuestiones éticas en las cuales haya incurrido un docente universitario y que sean pasibles de una sanción. Y en ese sentido, nosotros nos preguntaremos, ¿no?, ¿qué es lo ético o qué cuestiones éticas le dan competencia al Tribunal de Honor para poder aperturar o no un procedimiento administrativo disciplinario y proponer una sanción al Consejo Universitario? Y la respuesta la encontraremos en el diccionario de la Real Academia Española, porque debemos definir qué entendemos por ética en principio, y la ética no es otra cosa que el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Desde mi punto de vista, el Tribunal de Honor ha sido creado con la finalidad distinta a la de sancionar al docente universitario por faltas cometidas en el ejercicio de la función docente. Ergo, en consecuencia, se debe realizar una interpretación amplia de lo que se entiende por cuestiones éticas. Muchas universidades públicas intentan sancionar a docentes, no necesariamente por cuestiones éticas, sino por cuestiones éticas que a ellos les parecen pasibles de una sanción. ¿Qué quiero decir con esto o cuál es la idea que quiero que quede clara? Desde mi punto de vista, una sanción ética del Tribunal de Honor y que faculta al Tribunal de Honor podría ser, entre otras, con base a la autonomía universitaria, que un docente universitario se encuentre sancionado por violencia contra la mujer. Que el docente universitario tenga una denuncia pendiente y pagos devengados de alimentos, que desde nuestro punto de vista sí son reproches éticos que se le puede imponer al docente universitario. ¿Cuáles serían cuestiones éticas en las que incurriría el docente universitario fuera del ejercicio de la función docente? Cobrar dádivas, recibir dádivas por poner notas favorables, apoyar dar nota a una alumna por sus condiciones personales, demostrar ello o imponer ello es muy complicado. El hostigamiento sexual tiene su propia regulación. Haber mentido o falsificado un documento y que eso no fue en el ejercicio de la función docente,
Todas estas cuestiones deben ser implementadas en un reglamento y cada universidad determinará, con base a la autonomía normativa, cuál es la tabla de infracciones y su gradación, y que le dan competencia al Tribunal de Honor. A modo de comentario. ¿Cuál es otro término que debemos tener presente? Comunidad universitaria. Y la comunidad universitaria no es otra cosa que la universidad está conformada por docentes, estudiantes y personal de la universidad. Y autoridades de la universidad. Estas tres pueden ser pasibles de las sanciones del Tribunal de Honor. ¿Qué dice el artículo 75? Y justamente aquí veremos cómo la ley universitaria, haber sido impulsada por docentes universitarios o por haber querido hacer una reforma rápida, no tuvieron cuidado al momento de redactar algunos artículos. Fíjense ustedes, el artículo 57 de la ley universitaria, en el acápite atribuciones de la Asamblea Universitaria, menciona que el Tribunal de Honor es una atribución de la Asamblea Universitaria, es decir, la Asamblea Universitaria tiene la potestad de elegir a los integrantes del Comité Electoral Universitario y del Tribunal de Honor Universitario. Pero no es lo mismo que dice el artículo 75. ¿Qué dice el artículo 75? El Tribunal de Honor Universitario tiene como función emitir juicios de valor sobre toda cuestión ética en la que estuviera involucrado algún miembro de la comunidad universitaria y propone, según el caso, las sanciones correspondientes al Consejo Universitario. Está conformado por 3 docentes ordinarios en la categoría de principal de reconocida trayectoria académica, profesional y ética, elegidos por el Consejo Universitario a propuesta de rector. La pregunta aquí será, si yo estoy elaborando mi reglamento, mi estatuto, en estas comisiones universitarias que se están creando, y ven en la ley universitaria esta contradicción directa al momento de elegir a sus miembros, la pregunta sería, ¿qué hago? ¿Cuál elijo? La Universidad Nacional de Trujillo dirá, no, nosotros vamos por la elección de los miembros del Tribunal de Honor que el rector propone y son elegidos y ratificados por Consejo Universitario. La Universidad Nacional del Centro del Perú dirá, no, nosotros respetamos la jerarquía de la Asamblea Universitaria y nuestros miembros, los miembros del Tribunal de Honor, serán elegidos en sesión ordinaria de Asamblea Universitaria. Y así podemos identificar a lo largo de nuestro territorio otras universidades que pueden optar o no por una de las salidas normativas. Desde mi punto de vista, y remontándonos a lo que les mencioné respecto al marco del ordenamiento jurídico, ante un conflicto, en este caso entre dos enunciados normativos de una misma ley, debemos o podríamos recurrir al principio de especialidad, no al principio de jerarquía, porque el principio de jerarquía hace mención a una norma de mayor jerarquía sobre una norma de menor jerarquía. Entonces no podríamos decir que con base a ese principio el artículo aplicable al momento de elegir a los miembros del tribunal sería el artículo 57. Pero si nosotros revisamos el principio de especialidad, sí podríamos encontrar la respuesta. ¿Qué dice el principio de especialidad? El principio de especialidad dice, menciona o regula que ante un conflicto de normas, elegiremos la norma especial sobre la norma general. Y en este caso, el artículo 75 regula específicamente las competencias del Tribunal de Honor, sobre quiénes recaen las sanciones y cómo está conformado la cantidad de docentes ordinarios de la categoría principal. Por lo tanto, nosotros consideramos más pertinente en este sentido regular nuestros reglamentos, estatutos y demás con base al artículo 75. El doctor José María Pacori Cari, en un artículo sobre el Tribunal de Honor espléndido,
propone un cuadro de etapas del procedimiento disciplinario por faltas éticas. Y en este procedimiento, que si bien es cierto, él lo extrae después de un análisis de todas las universidades públicas o reglamentos a los que tuvo él acceso, nos da una propuesta de reglamento que ustedes pueden ir leyendo en la medida en que yo las explico. Y me gustaría hacer énfasis en lo siguiente, ¿no? Él menciona que el recurso de reconsideración al final de la etapa del Tribunal de Honor, del procedimiento iniciado por el Tribunal de Honor, no requiere prueba nueva al momento de interponer el recurso de reconsideración. Es decir, sí, yo te voy a proponer toda una estructura, un diseño de procedimiento administrativo disciplinario por faltas cometidas por cuestiones éticas en las cuales pudiera haber incurrido el docente universitario. Pero antes de ir al procedimiento, yo debo tener claro cuáles son esas faltas éticas en las cuales puede incurrir el docente universitario. Si bien es cierto, el término cuestiones éticas es un concepto indeterminado, por el principio de legalidad y tipicidad, nosotros tenemos que regular en nuestros reglamentos cuáles serían esas posibles faltas y la gravedad de cada una de ellas, porque de lo contrario, todos nuestros procedimientos se caerían por infringir el debido procedimiento administrativo, no darle predictibilidad al docente universitario y afectar per se el derecho de defensa que tiene toda persona que se encuentre incursa en un procedimiento administrativo sancionador. ¿Por qué incido en el recurso de reconsideración? Porque cuando hablamos del procedimiento administrativo disciplinario por cuestiones éticas tenemos un problema. Ya lo había adelantado al inicio de la presentación. El órgano instructor es el Tribunal de Honor y el órgano sancionador es el Consejo Universitario, y el Consejo Universitario es la máxima autoridad administrativa. Ante ese problema y ante la imposibilidad operativa y legal de poder interponer un recurso de apelación, el profesor Pacori nos menciona que se puede interponer recurso de reconsideración y no se necesitará prueba nueva. Y ahí viene justamente la principal crítica a la autonomía universitaria, porque cuando trabajamos en una universidad pública, se entiende que la autonomía universitaria puede regular estos vacíos o deficiencias, sí, pero siempre recordemos, lo dice la ley y la Constitución, en el marco de lo regulado por las leyes y la propia Constitución. Si la ley menciona en el tubo del decreto legislativo, en el tubo de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que para el recurso de reconsideración se necesita prueba nueva, se necesita prueba nueva. La autonomía universitaria no puede desnaturalizar el procedimiento, indicando de que ahora, como no tenemos la posibilidad de interponer recurso de apelación, el recurso de reconsideración se exceptúa el análisis de prueba nueva. Yo considero de que si no se tiene prueba nueva y existe una vulneración que invalide este acto administrativo por una clara vulneración al principio de legalidad o de tipicidad, podríamos interponer una nulidad de parte que le haga a la administración darse cuenta de que han infringido flagrantemente. Y aquí sí yo le pondría la característica de manifiesta, una nulidad manifiesta, ¿no? Una clara transgresión a la ley o a la Constitución que le permita de mutuo propio a la entidad poderse dar cuenta de que ha incurrido en una deficiencia que anularía todo el procedimiento, ¿no? O el procedimiento de sanción. Y así no desnaturalizaríamos el recurso de reconsideración. Entonces, así, estimados, estimadas, este es el marco general de lo que son los procedimientos administrativos contra los docentes universitarios. No hemos hecho hincapié porque a propósito de esta ley universitaria no será necesario diferenciar los tipos de docentes universitarios que existen en las diversas universidades públicas, porque la ley habla de docentes en general. La sanción no está referida, en este caso, por la especialidad
concreta de si eres docente ordinario, principal, asociado o auxiliar, contratado, con 16 horas, tipo A, tipo B, no. La ley universitaria regula las sanciones a los docentes, independientemente de su forma de contratación. Y si nos vamos a las sanciones por hostigamiento sexual, abarca todas las formas de contratación habidas y por haber, que no dejan riendas sueltas o cabos sueltos para poder sancionar este tipo de actos. En ese sentido, mis estimados, yo quedaría atento a las preguntas si las hubiere, y nuevamente agradeciendo la invitación al doctor Jara para la disertación del día de hoy. Bien, excelente su participación, doctor Zamudio. Estaba escuchando y bueno, justamente hay particularidades, como usted las comenta, respecto a la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Es que si bien tiene algunas similitudes con los PAD que podemos ver bajo la ley de servicio civil, es un mundo diferente, ¿no? No tiene sus propias eh, pautas que es necesario observar. Y qué mejor que usted contar con usted, que es un especialista en este tema. No sé si las personas que nos acompañan esta noche tienen algunas preguntas y si gustan puede formular sus preguntas por el chat o levantar la manito para activarles el audio para que puedan hacer alguna pregunta al doctor. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Buenas noches. Lo primero es felicitar al doctor Zamudio por los comentarios que ha hecho, ¿no? Al tema de la disertación del día de hoy. Quizás más que una pregunta, sería solicitarle una reflexión o un comentario al doctor Zamudio con respecto a la regulación que se tiene prima facie, ¿no? En la ley universitaria, y quizás creo que se repite o se replica en muchos de los ordenamientos, en particular en las universidades, ¿no? Llámese el estatutos o reglamentos. Y ya que desde mi perspectiva particular he podido observar de que mucha de la carga sancionatoria, por ejemplo, se ha trasladado al docente, pero no así, por ejemplo, al alumno. Sucede, por ejemplo, así en la Universidad Peruana Los Andes, y cito el ejemplo, ¿no? Se tiene ahí un reglamento docente y el reglamento docente especifica de manera bastante amplia todas las sanciones, las faltas, ¿no? Que son pasibles al docente. Pero cuando uno busca, por ejemplo, comportamientos típicos o faltas con respecto a los alumnos, encuentra en realidad pues alguna descripción bastante breve, ¿no? Y creo que esto también se replica en la ley universitaria. Entonces, quizás sería bueno que el doctor nos dé algún alcance, algún comentario con respecto a esta particularidad, ¿no? Que se tiene en la ley universitaria. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por la pregunta y precisión. Justamente el detalle o el punto o el problema en el que se encuentran incursa muchas universidades es en la falta de tipificación de las faltas en sus reglamentos. Tenemos los siguientes puntos. Puede ser que una universidad tenga un reglamento y tenga diseñadas eh, todo el procedimiento para sancionar al docente universitario. Pasa muchas veces que en ese mismo reglamento regulan las sanciones a los alumnos. En otras universidades se regula independientemente las sanciones a los docentes y las sanciones a los alumnos. No se establece una tabla de sanciones graduadas estableciendo qué falta será leve, grave o muy grave. Y ese es el problema que se da a nivel nacional
y la falta de supervisión, en este caso de SUNEDU, que no apuntala justamente a que a estas necesidades. El alumno también es pasible de una sanción administrativa por la ley universitaria y es pasible de una sanción por cuestiones éticas en las cuales haya estado involucrado. El plagio, hackear el sistema de la UNSP para ponerse, o hackear el sistema de una universidad para ponerse una nota, entre otras cosas, debe estar tipificado, y ese es el principal problema. ¿Debe estar regulado? Sí, debe estar regulado. ¿Debe establecerse un procedimiento? Sí, debe establecerse. Si no está este procedimiento y se caen los procesos o no está, elevar en consulta a la SUNEDU, ¿no? Para que emita recomendaciones y se pueda implementar estas regulaciones dentro de cada universidad. Esa sería la solución más viable. El otro significaría presentar una solicitud a Asamblea Universitaria para que haga un reglamento a su comisión para que imponga la obligación a su comisión de reglamentos elaborar una directiva, valga la redundancia, unos reglamentos sobre estas cuestiones. Genial, gracias por la pregunta. Doctor, tenemos una pregunta en el chat y nos dice Víctor, si se destituye como catedrático, ¿ya no podría ejercer como servidor civil? Respecto a las reglas del principio de legalidad, la ley 30057 establece que ante la destitución del servidor público de forma accesoria, el servidor estará inhabilitado por 5 años. La ley universitaria no establece esa imposición. La destitución del docente universitario no tiene la gravosidad para ser inhabilitado 5 años. Y ahí sí deberíamos circunscribirlo a régimen especial del docente universitario. Correcto. Estaba levantando la mano Ivette. Adelante, Ivette, la escuchamos. Doctor, gracias. Buenas noches. Primeramente, felicitar al doctor por tan brillante ponencia. De todos modos, nos ha ayudado bastante con este nuevo PAC que es en los docentes universitarios. Tengo una duda. Como ya bien él lo ha referido y la ley también lo refiere, de que en el caso de los docentes universitarios se dividen en 3 grupos el tema del PAC. ¿Cómo quedaría en todo caso el tema de la Secretaría Técnica en el caso de la investigación de los docentes, ya que ahí no tipifica o no especifica esta ley a la Secretaría Técnica? Pero sí me queda claro de que la Secretaría Técnica apoya, ¿no?, a los 30057, que en este caso sería el personal administrativo, y no así al docente universitario. ¿Cómo quedaría en todo caso la Secretaría Técnica en este caso, doctor? Gracias. Muchísimas gracias. De la misma manera, principio de legalidad y principio de especialidad. La ley universitaria, y así lo ha determinado la SUNEDU en diversas opiniones técnicas que emite a través de su oficina de asesoría jurídica, que en este punto sí comparto, menciona que la Secretaría Técnica es una figura regulada y creada en la ley 30057, que se encarga de recopilar todos los elementos de investigación necesarios y recomienda, no siendo vinculante su opinión, al órgano instructor la apertura del procedimiento administrativo disciplinario correspondiente. Sin embargo, en la ley universitaria no se regula 2 temas. No se regula la conformación de secretarías técnicas para apoyar a la investigación de los órganos que se encargan de la apertura y de la sanción. Y 2, no está regulada la creación de comisiones para realizar esta labor. Legalmente no tiene base normativa para poder solicitar a Secretaría Técnica que los apoye al momento de realizar acciones de investigación. Queda en manos de la decanatura, en el caso del artículo 89, y en manos del Tribunal de Honor, en casos del artículo 75, ellos mismos realizar las actividades de investigación
e incorporarlas en su informe de apertura y procedimiento de instrucción, con recomendación al órgano sancionador. Pero no se podrá recurrir a la Secretaría Técnica. Un punto sería si yo puedo, a través de mi autonomía universitaria, crear la figura no llamada Secretaría Técnica, sino de una secretaría coadyuvante en los procedimientos de administrativos del docente universitario. ¿Lo podría? Sí lo podrían hacer. Sí lo podrían hacer. No habría ningún inconveniente. Pero se tendría que sustentar correctamente y no se tendría que tener un nombre similar. O sea, de la ley 30057 se estaría desnaturalizando el procedimiento administrativo disciplinario. Y habría que tener mucho cuidado con eso. Es una línea muy fina entre lo que es la autonomía universitaria y lo que sí queda cerrado rotundamente es la posibilidad de pedirle ayuda a la Secretaría Técnica de los PADS 30057, en este caso apoyar al procedimiento de docentes universitarios. Bien, interesante. Y justo lo que usted comentaba, doctora, al inicio, ¿no? En universidades, a diferencia de otro tipo de entidades, tienen carreras especiales y hay toda esta convivencia con otros regímenes laborales que lo vemos en otras entidades, ¿no? CASO, 76, 728, y todo va a tener que tener ese buen tacto para ver en qué casos aplica un procedimiento especial y en qué casos aplica el procedimiento general de la ley de servicio civil. Y ver, parece que tienes la mano levantada, o es que... Doctor, todavía tengo una duda. Ajá. Este, a ver, efectivamente, ¿no? Como dicen, la Secretaría Técnica solamente sería para la 30057 y no así para el tema de los docentes. Pero en este caso que usted nos dice, podríamos dar una salida de que podríamos poner de repente como un apoyo o algo parecido. También lo podría realizar esta función la misma Secretaría Técnica de la 30057 o tendría que ser otro personal, como por ejemplo asesoría legal u otro abogado adscrito a la universidad. No podría pedírsele ayuda a definitivamente a Secretaría Técnica de los PADS 30057 no se le puede pedir ni asesoría técnica, ni una opinión, ni una ayuda, ni que nos dé la mano. Asesoría jurídica de toda universidad pública, como todo órgano de asesoramiento, está obligado a, dependiendo qué diga su reglamento de organización y funciones, a absolver todas las consultas con controversia jurídica que puedan tener los órganos de gobierno o unidades orgánicas. Entonces, en ese marco, la decanatura, al ser una unidad orgánica académica de la universidad, podría solicitar una opinión en cuanto a una controversia jurídica se pueda suscitar al momento de evaluar una falta cometida por el docente universitario en el marco del ejercicio de la función docente. Crear una secretaría técnica, no con ese nombre, sino como un órgano de apoyo que es necesario, sí, pero tendría que ser otro personal y normalmente tendría que ser un docente, ¿no? Porque si usted revisa, los órganos de gobierno son los órganos que intervienen en el procedimiento son la decanatura y el consejo de facultad, y en el siguiente el tribunal de honor y consejo universitario, todos órganos per se de la estructura o propios de una estructura de la universidad, ¿no? No podría pedirse ayuda a Secretaría Técnica. Bien, y con eso creo que se responde a la pregunta de Ronald que nos hacía en chat, nos preguntaba si el régimen disciplinario de la ley universitaria se puede aplicar a los operadores administrativos, gerentes, directores, o si estos deben ser sancionados necesariamente con la ley de servicio civil. ¿No, doctor? ¿O es otra la cosa? Sí, habría que delimitar. El problema es que hasta hace unos años lo que pasaba en las universidades públicas era de que los docentes ocupan cargos de dirección de unidades orgánicas, inclusive del sistema de gestión de recursos humanos. Pasaba hasta hace unos 2, 3 años que había director de recursos humanos y jefe de recursos humanos. El jefe de recursos humanos, personal netamente administrativo 276,
no tomaba las decisiones, no participaba de forma activa en las reuniones. Quien tomaba todas las decisiones era el director. Y esto, a raíz de una consulta a Servir y a SUNEDU, tajantemente mencionaron que un docente no puede estar en unidades orgánicas, cuanto menos destinadas a órganos de apoyo o a órganos de asesoramiento. Estos son exclusivos de personal administrativo o, en términos de la ley universitaria, no docente. Aún se sigue manteniendo que existen docentes universitarios que realizan o que ostentan cargos de dirección, como por ejemplo dirección de bienestar universitario, dirección de investigación, dirección de... El problema con ellos es de que igual tiene que implementarse un reglamento para regular esa situación en específico, porque no tenemos en la ley universitaria ni en la ley del servicio civil la salida a esta situación concreta, porque es una condición excepcional que un docente en sus horas no lectivas realice labores administrativas. Si bien es cierto, en pro de mejorar el servicio académico, hay un vacío normativo que debe ser suplido o rellenado por la autonomía universitaria como reglamento. Solo de ese caso concreto, o sea, ya sería un cuarto procedimiento administrativo de sanción a los docentes que ocupan cargos de dirección. Correcto. Amilcar Pinto también quiere comentarnos algo. Escuchamos, Amilcar. Muchas gracias. Muy buenas noches. Felicitando a nuestro expositor y a los organizadores también por darnos esta apertura. En realidad, hablar del sistema sancionador en una universidad es bastante nuevo cuando se aplica la nueva ley universitaria, ¿no? Dejando de lado el aspecto del PAT, que es un aspecto eminentemente específico para el personal no docente. En este sentido, yo tengo dos interrogantes, si tuviera la bondad de absolverme, por favor. Un integrante del Tribunal de Honor podría desempeñar una función de dirección paralelamente a esta función como miembro del Tribunal de Honor. Eso sería uno. Y el segundo caso es que si dos docentes, por decirle, por ejemplo, se presentan intempestivamente en un medio de comunicación radial y emite opiniones en contra de la gestión de los órganos de gobierno de la universidad, si se quiere, emitiendo opiniones negativas de la gestión administrativa, estos dos docentes deberían de someterse a un procedimiento de investigación, toda vez que no ha tenido, si se quiere, una autorización para poder ir a emitir declaraciones. Y finalmente le pediría a nuestro expositor, por favor, si tuviera la bondad de proporcionarnos las diapositivas que ha utilizado durante su exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Son preguntas excelentes, porque, fíjense, los miembros del Tribunal de Honor, al tener justamente esa posibilidad de sancionar cuestiones éticas, en principio no deberían ocupar otros cargos donde se pudiesen relacionar con otros docentes que los pueda imposibilitar de esa objetividad e imparcialidad. El Tribunal de Honor debería regular dentro de su reglamento interno que los miembros no deben desarrollar o puedan ocupar cargos de dirección, como por ejemplo una decanatura, escuela de posgrado, unidad de investigación, qué sé yo. En principio, eso debería estar regulado. Pongámonos en el supuesto de que no se encuentra regulado, no existiría una prohibición en la ley, ¿no? Y si en la ley no se encuentra esa prohibición, se debería regular en el estatuto.
de cada universidad. Si no está regulado en el estatuto de la universidad, debería regularse en el reglamento interno del Tribunal de Honor. Si no está regulado en el reglamento del Tribunal de Honor, enviar un informe a la Comisión de Reglamentos del Consejo Universitario para que puedan opinar sobre la necesidad de manera objetiva, impedir al Tribunal de Honor la dedicación exclusiva de su cargo. Y esa dedicación exclusiva impediría definitivamente, bajo cualquier punto de vista, la posibilidad de ocupar cualquier cargo de dirección. Eso respecto a los miembros del Tribunal de Honor. En el segundo punto, la libertad de expresión es un derecho fundamental. Uno puede y tiene la libertad de poder expresar en señal abierta posiciones que no afecten ni la integridad ni la indemnidad de las personas, indemnidad sexual o integridad de cada una de las personas que tenemos, artículo 1 de la Constitución, dignidad y derechos. El reglamento del Tribunal de Honor podría regular otras acciones en las que el docente universitario afecte de manera significativa la imagen de la institución. Y si eso se encuentra tipificado, sí podría ser materia, cuanto menos de investigación. Principio de autonomía universitaria, principio de legalidad, principio de tipicidad. Oye, si tú, excediéndote de tu derecho a la libre expresión, afectas de manera grave la imagen de la institución, puede ser pasible de una investigación. No será lo mismo salir a denunciar que existen actos de corrupción en la Universidad X, a decir la persona tal está cometiendo actos de corrupción. Si yo digo que en la universidad hay actos de corrupción de manera general, desprendida, lata, podría estar incurso en esto. ¿Es cuestionable? Es totalmente cuestionable. ¿Es posible? Es posible. Y recuerde siempre en la administración pública, si está regulado, solamente se tendría que motivar correctamente el motivo por el cual se le está iniciando un procedimiento. Pero en principio, dada la naturaleza especial de la pregunta y que seguramente no está regulado en su tabla de infracciones, sería un poco improbable de tener una sentencia favorable judicialmente hablando, porque estaríamos vulnerando el principio de tipicidad. Y hay una línea muy delgada entre la libertad de expresión y la afectación grave a la imagen institucional. Muchas gracias. Sí, eso sería, estimado. No, gracias a usted por la pregunta. Gracias por la pregunta, Miquel. Un gusto. Bien, y por acá también hay alguien que quería hacer su pregunta. Alguien estaba levantando la mano, parece que ya no. A ver, por acá en el chat hay una pregunta de Joseph, nos dice, si se conforma una comisión integrada por un decano y 2 docentes de la misma facultad y la comisión incurre en una falta pasible de sanción de cese temporal, entonces, ¿quién sería el órgano instructor para el decano y los 2 docentes? Claro, en principio, antes de la entrada en vigencia del reglamento, por ejemplo, de hostigamiento sexual, se conformaban comisiones ad hoc para poder investigar estas acciones. Ya eso se delimitó con el reglamento de la ley de hostigamiento sexual, que sí establece como mínimo 3 integrantes docentes ordinarios de la universidad, más no te exige otro requisito. Hoy conformar una comisión para investigar, ya no, porque solamente, como les repito, existen órganos en cada procedimiento administrativo. En el primero, artículo 89, será decano, consejo de facultad, independiente, órgano instructor y sancionador, y cuestiones éticas, tribunal de honor, órgano instructor, órgano sancionador, consejo universitario. ¿Qué pasa si alguna de estas autoridades incurren en alguna sanción? Entendería yo que la pregunta se refiere a si el decano, por ejemplo, es el que comete la falta o la infracción. La regulación de las faltas administrativas cometidas por autoridades en una universidad pública no está regulado. Lo que sí está regulado es la vacancia de estas autoridades por su naturaleza. No es lo mismo ser un docente
ser un decano que ha sido elegido por alumnos y docentes para presidir y representar a su facultad y que adicionalmente preside el Consejo de Facultad. Entonces, aquí lo que deberíamos regular en cada una de las universidades es que a través del procedimiento de vacancia se agregue una causal que es posible a través del estatuto, que ante la comisión de una falta grave que afecte el libre desenvolvimiento de la facultad tal, es una causal de vacancia, ¿no? Y ahí elaborar un procedimiento especial. Y ese sería un quinto procedimiento para poder desvincular autoridades. Lo mismo pasa con el rector de la universidad. El rector de la universidad no es pasible de un procedimiento administrativo disciplinario, por más de que todos los dos, las autoridades, presupuestalmente se encuentran registradas con la ley 30057 de manera excepcional, pero no por eso van a ser pasibles de una sanción a través de un procedimiento administrativo disciplinario. No es que el órgano instructor será consejo universitario y asamblea universitaria será sancionador. No, ahí solamente podríamos recurrir a la figura de la vacancia, pero tendríamos que regular a través del estatuto que por la comisión de una falta grave debidamente demostrada se podrá vacar al rector, y se tiene que regular ese procedimiento de vacancia de esa causal en un reglamento específico. Así sí se podría realizar, mi estimado. Bien, genial. Me parece que esta fue la última pregunta. Bueno, nos hemos excedido de la hora, el tema sin duda ha estado muy interesante. Agradecemos las preguntas que se han dado. Doctor Yancey Zamudio, ha estado muy interesante su participación en este 11º webinar gratuito de enfoque laboral. Y esperamos tenerlo más adelante para hablar con un poquito más de tiempo sobre esta temática que es un mundo completamente distinto. Amílcar, ¿tiene alguna pregunta? Ah, no. Bien. Muchas gracias también a la pregunta de Amílcar, las preguntas de las personas que han estado en esta noche. Muchas gracias, doctor Yancey. ¿Algunas palabras para finalizar? Nada más que agradecimiento una vez más a Enfoque Laboral por la tribuna, por permitir exponer estos temas que no están muy difundidos en nuestro ordenamiento jurídico. Como les repito, no tenemos ni siquiera un libro sobre comentarios a la ley universitaria que sea una lectura referencial para las autoridades de las universidades públicas. Es más, en el tema de sanciones no vamos a ubicar una sola opinión técnica de SUNEDU sobre la sanción de suspensión. Imagínense, entonces está a libre albedrío e interpretación de cada universidad poder regularlo. Muchas gracias al doctor José Jara por permitirme exponer este tema, y a cada uno de ustedes por haber tenido la paciencia de escucharme y por las preguntas realizadas que espero haber absuelto con solvencia y del agrado de cada uno de ustedes. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, doctor. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Felicitaciones, doctor. Gracias. Bueno, para finalizar, quiero invitarlos a nuestro próximo diplomado que está lanzando Enfoque Laboral y bueno, que también inicia ahora el sábado 14 de octubre. Son clases en vivo que se organiza Enfoque Laboral en convenio con el Colegio de Abogados de Huaura, que las clases son los sábados de 4 a 6 de la tarde, inicia el 14 de octubre y se va hasta el 9 de diciembre de 2023. Por lanzamiento estamos obsequiando medias becas, es decir, para que pague únicamente la mitad del valor del diplomado. Así es que si gustan, pueden inscribirse, pedir información a través del WhatsApp que se indica en la publicidad. En el chat también les he compartido el enlace del grupo de la comunidad Enfoque Laboral, en el cual compartimos los próximos webinars que hacemos, los diplomados y también algunas grabaciones de las clases que hacemos, ¿no? De repente ingresaste
ya a mitad de la clase, igual compartimos las grabaciones por ese medio. Así que los invitamos a seguirnos en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos en una próxima oportunidad.